La Unión Europea es la tercera economía más grande del mundo. Impulsada por la industria de Alemania, las exportaciones culturales de Francia, la artesanía italiana y la fuerza laboral del resto del continente, es la única entidad que puede competir con Estados Unidos y China. La posición geopolítica de Europa es mucho más precaria que la de otras superpotencias mundiales. Europa construyó su riqueza tras la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra ha vuelto al continente. Los europeos necesitan resistir los avances de Rusia, reaccionar ante el retiro de Estados Unidos del liderazgo global y reactivar una economía que se ha estancado. La resolución a toda esta presión es o la creación de un superestado europeo o el fin de la Unión Europea. Para que los buenos tiempos continúen, se requerirá que los líderes europeos superen las presiones económicas, resistan fuerzas externas y nieguen las realidades impuestas al continente por su geografía. Antes de continuar, necesitamos definir por qué existe la Unión Europea. Ya en 1967 se escribían libros sobre el ascenso de los Estados Unidos como la superpotencia económica mundial. Hoy en día, eso se da por hecho, pero para algo escrito hace 60 años fue extremadamente visionario. Los países convierten el poderío económico en poder militar, y el poder militar duro ha sido el núcleo de la geopolítica durante toda la historia de la humanidad. En los últimos 50 años, solo la Unión Soviética y China han desafiado la hegemonía de Estados Unidos. ¿Qué tienen en común? Ambos son superestados que unieron a cientos de millones de personas y abundantes recursos naturales de una enorme extensión territorial para construir un sistema económico dominante. Los europeos notaron que sus países eran demasiado pequeños para competir por la dominación global. Primero formaron una unión económica para crear un sistema competitivo a nivel internacional. Y a medida que se alinean más estrechamente, esto va directamente en contra de la identidad y soberanía individual de cada nación. Ese es un verdadero desafío. China cuenta con 4.000 años de historia unificada en diferentes formas, mientras que Estados Unidos prácticamente comenzó desde cero. ¿Ningún estado tiene más de 300 años? Mientras tanto, la mayoría de los países europeos tienen miles de años de historia y cultura como estados independientes. Y esos estados se fueron a la guerra entre sí bastantes veces. Los recientes 80 años de relativa paz en toda Europa son una anomalía de los últimos 2 milenios, comparables solo con la Pax Romana y la calma después de las guerras napoleónicas. Las llanuras del norte de Europa son una mina de oro económica. Ríos navegables conectan tierras agrícolas ricas, sirviendo como la base del comercio, la riqueza y la acumulación de capital. Comienzan en los montes Urales en Rusia y continúan hacia el oeste hasta la bahía de Vizcaya en Francia. Esta es una tierra muy codiciada que también es difícil de defender. Es relativamente fácil marchar con hombres o hacer rodar tanques a través de las llanuras abiertas. Hemos visto un conflicto casi constante. La Primera y Segunda Guerra Mundial son las más recientes, pero también están las guerras napoleónicas, de los 30 años, franco-prusiana y de los 7 años, solo por mencionar algunas de los últimos 500 años. Después de décadas de lucha, los franceses, alemanes, rusos, polacos, austriacos y el resto de Europa tuvieron breves periodos de armonía, pero no pudieron hacer que durara. Finalmente establecieron algunas normas de paz al concluir la brutal Guerra de los 30 años. La Paz de Westfalia modificó la situación. Se formaron la soberanía de los Estados-nación, el declive de la autoridad imperial y los inicios del derecho internacional. Pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial que el Tratado de Versalles intentó crear organizaciones internacionales que reforzaran esas ideas. Solo después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Tratado de París sentaron las bases para una paz duradera en Europa. Ambos acuerdos históricos cerraron efectivamente el capítulo de un modelo de diplomacia que había permitido el uso de la fuerza para lograr objetivos geopolíticos. Y desde ese momento, los únicos cambios de fronteras que ocurrieron en la llanura del norte de Europa fueron resultado del colapso de la Unión Soviética. Ahora, la Unión Europea ha logrado algunos resultados impresionantes desde su creación. Se fundó mediante acuerdos para impulsar la cooperación económica y evitar futuros conflictos entre naciones europeas. Creó un mercado único que permite la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas entre los Estados miembros.
Esto se basa en el principio de las 4 libertades, que redujo barreras comerciales y estimuló el crecimiento económico. Armonizaron regulaciones para asegurar equidad y protección al consumidor en el mercado único, permitiendo a empresas operar entre fronteras y a ciudadanos vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea. También introdujo el euro como moneda común para 20 de los 27 países de la Unión Europea, creando la segunda zona monetaria más grande del mundo. A raíz de estos 2 cambios, existe una serie de políticas que siguen normalizando el comercio. La política agrícola común apoya a los agricultores, el desarrollo rural y fija normas alimentarias continentales. La Unión Europea negocia acuerdos comerciales para todos sus miembros, lo que le otorga gran influencia global y genera condiciones favorables para sus países. Para un burócrata en Bruselas o un empresario internacional, todo esto parece una gran victoria. Pero en casa y en las principales calles de Europa, la perspectiva es diferente. En Europa han crecido movimientos nacionalistas que defienden la soberanía y dudan de la Unión Europea. El Brexit es el único caso en el que un movimiento así logró salir, pero no parece que vayan a ser los últimos. Los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea son complejos y, al percibirse poco transparentes, generan la idea de un déficit democrático. En Estados Unidos, a nadie le incomoda que un regulador financiero controle todo el continente. ¿A quién le importa si un banco en Iowa financia una hipoteca en Pensilvania o una cooperativa de crédito en Arizona permite tarjetas en Montana? En Europa no es así. Sus ríos no están conectados como el Mississippi. De ahí surgen los distintos idiomas e identidades. El comercio alemán circula por ríos nacionales, genera ganancias que se depositan en bancos alemanes y se usan para impulsar objetivos alemanes. Los ríos, el comercio y los bancos son considerados activos nacionales. Como se esperaría de cualquier activo nacional, las responsabilidades del banco son, ante todo, velar por los intereses del Estado. Las naciones aseguran sus fronteras para que sus ciudadanos disfruten los beneficios del crecimiento del sistema. Los programas sociales, la infraestructura y las pensiones de jubilación solo son posibles si ese sistema económico está prosperando. Con la libre migración de personas dentro de las naciones en la Unión Europea, estos estados pierden parte de la soberanía para definir las demandas que se hacen sobre esos bienes públicos. Así que eso hace que la migración hacia la Unión Europea sea un tema particularmente polémico. Los Estados miembros suelen discrepar sobre la gestión de fronteras y la distribución de solicitantes de asilo. Estos desacuerdos erosionan el sentido de unidad y propósito compartido dentro de la Unión, que ya se encuentra en una situación inestable. Y estas decisiones son difíciles. Las guerras en Siria, Ucrania y otros países vecinos han aumentado la cantidad de solicitantes de asilo. Los líderes europeos pueden dejar entrar a más personas o pagarle a Turquía más de $10.000 millones para que los albergue. Ninguna de las dos opciones es agradable ni barata y el mayor rival de la Unión Europea está feliz de ejercer presión adicional. Una Europa cohesionada es un problema para Rusia. Mientras que Estados Unidos es la piedra angular de la OTAN, la fuerza de las economías alemana, francesa e italiana hace que los europeos sean competidores tangibles por sí mismos. A pesar de acuerdos económicos previos de países como Alemania con Rusia, la Unión Europea sigue siendo un negociador fuerte. Rusia querría desmantelar totalmente a la Unión Europea. Moscú sueña con una Europa fracturada en estados individuales, lista para negociaciones uno a uno. Sin ese poder de negociación colectiva, naciones más pequeñas como Eslovaquia o Bulgaria serían mucho más vulnerables a las demandas y manipulaciones de Moscú. Por eso Rusia impulsa constantemente narrativas de soberanía nacional por encima de la unidad europea. Promete mejores acuerdos y relaciones especiales a países mientras busca debilitar a la Unión Europea desde dentro. Cada acuerdo energético bilateral o trato individual con un país de la Unión Europea es una victoria para Rusia. No solo importan las ganancias inmediatas, sino también los precedentes que debilitan la solidaridad de la Unión Europea. El Kremlin observa con una sonrisa a Hungría, Italia e incluso a las crecientes voces y partidos políticos euroescépticos de Francia. ¿Pueden los rusos influir en los resultados electorales? Los resultados de la reciente elección francesa sugerirían que no, pero sin duda están alineados con un lado del argumento. Este es el núcleo del desafío que enfrenta la Unión Europea hoy en día. ¿Puede mantener la unidad que le otorga su fuerza?
Desafortunadamente, no parece que el statu quo sea suficiente. Como mencioné antes, la Unión Europea es una de las entidades económicas más grandes y extrañas de la historia. Tiene una moneda compartida, acuerda políticas y comparte acuerdos comerciales, pero aún así mantiene que cada Estado miembro tiene soberanía. Con un Producto Interno Bruto superior a 20 billones de dólares, solo está detrás de China y Estados Unidos. Alemania tiene una economía diversa, industrias avanzadas y productos de alto valor agregado que facilitarían mejores acuerdos comerciales. Las materias primas vienen de Bulgaria, Rumania y Letonia. Mientras tanto, Francia tiene bienes de lujo, agricultura y servicios, y varios de estos países tienen un turismo próspero. Mientras que el Banco Central Europeo en Frankfurt gestiona la política monetaria de toda la eurozona, su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios. Pero cada nación tiene sus propios bonos con diferentes tasas porque cada gobierno tiene su propio perfil de riesgo, dado su presupuesto interno, tasas de impuestos e industria. ¿Tendrías más confianza en que Portugal o Alemania paguen su deuda? Esto complica las cosas para los responsables de las políticas. Es como tratar de conducir un auto donde cada rueda quiere ir en una dirección diferente. El euro apenas se lanzó en 1999 y para 2008 ya estaba en crisis. La crisis griega fue especialmente dura. Grecia no pudo devaluar su moneda para salir de la deuda y quedó atrapada con una moneda fuerte. El país no podía exportar más, así que no podía ganar más, o en el caso de Grecia, atraer más turismo. Por eso el rescate, que expuso la profunda división entre el norte y el sur dentro de la eurozona, no es solo Grecia. Italia, tercera economía de la Unión Europea, ha visto aumentar el euroescepticismo mientras su economía se estanca. La crisis económica del país ha intensificado las críticas a la gobernanza y austeridad de la Unión Europea. La Unión Europea ha intentado cerrar estas brechas. Los fondos estructurales apoyan regiones menos desarrolladas, financiando autopistas en Portugal y olivares en Grecia. Pero la capacidad creada por esta asistencia es una gota en el océano comparada con las inversiones realizadas en Europa del Norte. Y para evitar pelear entre ellos mismos, los reguladores de la Unión Europea han dirigido su agresión y ansiedad hacia afuera. Los aranceles a los vehículos eléctricos chinos ciertamente han frustrado al Partido Comunista Chino y protegido a Volkswagen. Pero China no es un aliado histórico, solo son un socio comercial. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea se ha usado para atacar a grandes empresas estadounidenses por supuesta conducta anticompetitiva. Conozco personas en Estados Unidos que creen que las grandes empresas tecnológicas tienen demasiado poder y deben ser controladas. Y suena bien como titular. Pero cuando empiezas a profundizar en los detalles, se vuelve ridículo. La base del caso de la Unión Europea es que Google comenzó a proporcionar más respuestas directamente a los usuarios en los resultados de búsqueda en lugar de enviar tráfico a otros sitios web, lo cual, en última instancia, es mejor para los usuarios. A Microsoft se le informó que violó las normas antimonopolio de la Unión Europea al vincular su producto de comunicaciones Teams a su portafolio de aplicaciones de productividad que vende en Office 365, lo que hace que usar las herramientas de Microsoft sea mejor con un complemento gratuito. Apple ha sido multado de manera similar por favorecer sus propios productos dentro del ecosistema de iOS. La Unión Europea básicamente dijo a las empresas de Estados Unidos que no pueden mejorar. Google siempre debería ser 10 enlaces azules. Microsoft no puede añadir una nueva herramienta de comunicación gratuita y Apple no puede usar los datos de usuarios para mejorar sus servicios. Sería ingenuo pensar que estas empresas no tienen grandes y capaces equipos de cabildeo en Washington, Distrito de Columbia. Esos cabilderos pueden argumentar que representan tanto los intereses corporativos como los de los empleados ante multas de miles de millones de dólares y desventajas competitivas impuestas a empresas estadounidenses. Las semillas de una guerra comercial con la economía de consumo más grande del mundo ya han sido plantadas. Trump propone una estrategia de aranceles del 10%. Eso serían malas noticias para Volkswagen, Airbus y toda la Unión Europea. Y hay una gran facción de estadounidenses que ya están cuestionando el apoyo a la guerra en Ucrania, a pesar de que la Unión Europea ha aportado más dinero a la causa ucraniana que los propios estadounidenses. Ya sea que Estados Unidos adopte una postura más aislacionista o simplemente se enfoque más en Asia, es probable que no cooperen tan bien con sus contrapartes europeas en los próximos años.
¿Escalaría una guerra comercial o encontrarían algún tipo de punto medio? No estoy seguro. Pero no parece que Europa tenga mucho poder de negociación en ese conflicto. Así que esta es una situación realmente peculiar que no tiene mucho precedente histórico. Cuando los romanos o la Francia de Napoleón unificaron gran parte de Europa bajo un solo gobierno, administraron el continente como un imperio. Cobraban impuestos a sus estados clientes y ofrecían poco poder a cambio. Esto provocó razones claras para la rebelión que la Unión Europea evitó. Pero es difícil imaginar que los franceses, alemanes, españoles, griegos e italianos se unan tan estrechamente como los Estados Unidos, ¿verdad? La Unión Europea está en un incómodo statu quo. El Reino Unido no está prosperando tras el Brexit, como mencioné en otro video. Pero Europa enfrenta una crisis demográfica similar a la de Asia desarrollada. Suecia, República Checa, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Francia son los únicos países miembros de la Unión Europea que no han envejecido más allá del punto de no retorno. Ahora es estadísticamente imposible para Alemania, Italia o España revertir su población. Polonia podría lograrlo con jóvenes refugiados ucranianos, pero el panorama no es alentador para el futuro. Europa está agotada. Quizá eso esté bien. Llevaron la civilización durante mucho tiempo e hicieron un buen trabajo. Dejémoslos descansar. Ahora, el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido que Europa forme un ejército colectivo ante la agresión rusa. Macron está lejos de ser lo suficientemente carismático como para transformar la Unión Europea en un superestado por sí solo. Se necesitaría una figura histórica, alguien al nivel de Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Lee Kuan Yew o Deng Xiaoping. A menos que surja alguien así, esperaría que la Unión Europea se desintegre poco a poco. Eslovaquia y Hungría son los candidatos más probables para salir después. Viktor Orbán de Hungría ha estado volando entre Kiev, Moscú, Pekín y Mar-a-Lago como mediador para disgusto de la Unión Europea. Mientras otros miembros envían ayuda, Hungría y Eslovaquia han estado comprando energía a precios bajos para impulsar sus economías. Hungría aumentó sus importaciones de petróleo ruso en un 56% durante los primeros 6 meses de 2024 y ¿por qué? Lukoil de Rusia vende a Hungría con un 20% de descuento sobre el precio de mercado en euros. Polonia ya ha argumentado que Hungría debería salir. Estaremos observando estos desarrollos muy de cerca en este canal. Suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización y ve a ver nuestro video reciente sobre Alemania.